En este video te voy a comentar las cosas que más me sorprendieron de Vietnam. Un país que por ahí todos conocen de nombre, pero pocos saben realmente cómo se vive en este país. Lo primero que me llamó mucho la atención es que vi mucha gente con el típico sombrero vietnamita. Y alguno me dirá, sí, Pato, fuiste a Vietnam, obviamente que vas a ver eso. No, pero pará, yo pensé que era algo típico cultural, que te lo vendían como un souvenir y demás, pero que en la calle, en el día a día, en lugares turísticos, no lo iba a ver tanto. Pensé que era más algo del campo, por ahí para protegerse del sol y demás. Y la verdad es que no, te cruzás bastante seguido personas en el medio de la calle, en lugares turísticos, en las ciudades principales con ese típico sombrero. Punto número 2, la gente es muy amable. No había escuchado nunca hablar de la amabilidad de este país, a diferencia de otros países asiáticos como por ejemplo Japón. Desde el hotel, los restaurantes, las cafeterías, los taxis, todas las personas fueron muy serviciales. Punto número 3 que me llamó la atención, algunas cosas estaban muy baratas y otras estaban más o menos del mismo precio que otros países asiáticos, que no es caro. Entonces, dependiendo del estilo de comida, de viaje que quieras hacer en general, te va a parecer Vietnam un lugar extremadamente barato o a lo sumo te parecerá un lugar donde puedes acceder al lujo de una forma también bastante económica. Lo que más nos sorprendió en cuanto al precio son los hoteles. Podés alojarte en un hotel de lujo por un precio muy económico. Lo que te va a salir un poco más caro son las grandes cadenas, ya sea de hoteles como también por ahí de restaurantes y demás. Te va a convenir mucho más probar la comida local. Más adelante te voy a hablar de eso. Punto número 4, y no hay persona que haya ido a Vietnam que no se sorprenda por esto, las mesas y las sillitas de muchos lugares públicos que uno tiene ahí para acceder, para comer o que la gente se sienta ahí nomás en la calle, son extremadamente chiquitas, pero son bajitas al nivel de un niño de jardín de infantes. Parece un chiste, porque están todos sentados como cuando los padres se sientan en las mesitas de los hijos en el jardín, o cuando el padre está jugando con la nena, que la nena le sirve café al padre y el padre simula que toma café como jugando ahí con la nena cuando son niños y demás. Parece eso. Punto número 5 que también me llamó mucho la atención es la cantidad de motos en la vereda que hay. Esto también se ve en otros países asiáticos. Vietnam no es la excepción. Da igual por cualquier calle que pases, en todas va a haber un montón de motos en la vereda. Parece como si en cada cuadra estuvieran varias concesionarias de motos, a ese punto, así. Y esto también nos lleva al siguiente punto, que es el tráfico. Todos hablan del tráfico en Vietnam, pero si bien es un poco caótico y desorganizado, para mí, en lo personal, me pareció peor el de Bali, en Indonesia. En Vietnam, claramente, debido a la presencia en el punto anterior que te comenté, de que hay muchas motos, si no estás acostumbrado, el mandarte, por ejemplo, a cruzar una calle te puede costar al principio. A nosotros no nos pareció realmente un gran problema. El que dice eso es porque no ha visitado quizás otras ciudades previamente donde el tráfico es igual o mucho peor. Punto número 7, y acá quiero hacer un stop porque quiero hacer mucho hincapié en este punto, es muy seguro. Y alguno dirá, Pato, bueno, tampoco es un punto wow. No, pará. Ahora viene el punto. Vietnam es un país que económicamente no está tan bien. Tiene un gobierno comunista, o sea, la gente lo ningunea a este país. Igual tampoco se la voy a super chupar a Vietnam, ni al comunismo, ni a nada. Lejos de todo eso. No va por ahí el punto este. Va por el lado de que muchos pelotudos, y digo así porque la verdad que me da una bronca bárbara porque lo he dicho varias veces tratando de argumentar. Alguno me dirá, bueno, pero ¿qué importa que lo dijiste varias veces? ¿Qué importa lo que...? Bueno, ¿qué haces viendo acá? No enganchón para la mierda. Te quiero argumentar realmente para que entiendas, por lo menos mi punto de vista, después decime tu opinión. Pero hay mucha gente que está convencida de que la seguridad de un país viene de la mano con mejorar la economía. Y si bien en un mundo de fantasía, en un mundo de rosas, en el que la gente se agarra de la mano y vamos girando la ronda y todo eso, eso funciona. En la vida real, los países que generalmente ya están desarrollados, ya son seguros. Y los que no son seguros es porque están metiendo inmigrantes de quinto mundo y le están dañando ellos la inseguridad. Pero no va de la mano del desarrollo de la economía. De hecho, hoy en día lo que ha pasado, se ve mucho en Europa, han quedado muchos países con economías fuertes
y de a poco la seguridad de esos lugares va bajando. ¿Por qué? Por lo que importaron. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, que si bien han importado muchísimo el plan Patria Grande, todo lo que ustedes quieran en cuanto a la identidad. Bueno, de hecho eso ha traído inseguridad también, porque estoy pensando, los que roban no es el típico argentino que vino de los italianos, es de los que han venido de los países limítrofes. Pero digo, muchos argentinos pensaban más que nada con este último gobierno que mejorando la economía, que no se mejoró a todo esto, mejorando la economía se iba a mejorar la seguridad. Y yo les decía, sigamos el camino de Bukele, démosle primero la tranquilidad a la gente de poder caminar a cualquier lado por cualquier hora y después ataquemos la economía. Tal como hizo Bukele, que de hecho cuando asume Bukele en el segundo mandato, él dice, ya solucionamos el tema de la seguridad en este segundo mandato, vamos por todo por mejorar la economía. Pero ahora ya le di la tranquilidad de que la gente no la va a matar una pandilla. En el caso de Argentina y en el caso de muchos otros países de Latinoamérica, como Bolivia, como Paraguay, como Perú, como Uruguay, la tienen mucho más fácil que El Salvador porque tienen más recursos y el problema no es tan grande como el que tenía El Salvador con las maras. Para no irme tanto de la idea de este video ni de este punto, hay muchos países en el que la economía está para atrás y al ir caminando por las calles, más que nada en Asia, yo me he dado mucho cuenta de eso, caminaba por las calles y visualmente eran una villa, como una villa de Argentina. Yo estaba acá y decía, si estuviese caminando en Latinoamérica en general por un lugar así, no duraría un minuto sin que me roben. Estaba pero regaladísimo. Y caminaba seguro, porque sabía que no pasaba nada. Y caminaba con el celular y demás. Y no era la sensación mía porque yo pensaba... No, todos decían ahí, uno habla todo el tiempo con locales, ve, se informa, sumamente seguros. Buscaba en internet también la tasa de homicidio, la tasa de los robos, sumamente seguro. No solo en este caso de Vietnam, de Taiwán, de Malasia, anda al país que vos quieras. Cada país tiene sus cositas, pero son países, más que nada los asiáticos. Bueno, vamos a Europa, los Balcanes. Con los Balcanes me refiero desde Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Croacia. Son todos países que la economía no es de las más fuertes de Europa, lejos de eso. Y son lugares donde podés caminar súper seguro. Vamos a Moldavia, uno de los países más pobres de Europa, por no mencionar a Ucrania, que está pasando una situación puntual. Si no, también te lo mencionaba, de hecho yo fui antes de toda esta situación y lo comentaba en mis videos. Pero fíjate todos esos países que la economía está muy para atrás y son todos sumamente seguros. Es más, mirá lo que te voy a decir. Hoy en día me siento más seguro caminando en Ucrania, en la situación que está hoy en día, que en muchos países de Latinoamérica de noche, yo solo. Entonces, por favor, dejen de asociar la seguridad con la economía. Eso no quita que obviamente mejorando la economía uno tiene más chance, porque por sentido común, obviamente no hace ni falta explicar por qué mejorando la economía lo demás tiende a mejorarse también. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, es más por un tema cultural, es más por un tema de educación. Hay gente que no tiene para comer en otros países, en Europa y en Asia, y no salen a robar, y no hacen las cosas que nosotros vemos en otros países, ya sea en África como también en Latinoamérica. Por ende, no pasa por un tema de economía que contribuye, pasa por un tema de educación y un tema cultural. Vamos al punto número 8, y es que se ven banderas de Vietnam por todos lados. Incluso hay algunas banderas que de un lado está la bandera de Vietnam y del otro lado directamente se ve el símbolo comunista. El punto número 9 que me llamó la atención tiene que ver con el idioma. El idioma vietnamita tiene un montón de firuletes, acento para acá, tilde para allá, un rulito, un sombrerito, puntito abajo y demás caracteres que para nosotros son inentendibles. De todas maneras no tuvimos ningún tipo de problema por si te estás preguntando, bueno, ¿cómo te manejaste con el inglés? Con un inglés te manejas fácilmente y si no el traductor y si no con señas, te haces entender. Y agrego acá un punto número 10 para responder una pregunta que quizás muchos se pregunten. Pato, ¿qué tanto viste del comunismo en este país? Te comento, la guerra de Vietnam tuvo como objetivo la lucha de Estados Unidos para que no se instalara el comunismo en el país. La guerra duró 20 años y murieron unas 3 millones de personas. La guerra la ganó el comunismo, pero como modelo económico duró apenas 10 años. En 1986 el país comenzó a abrirse al mundo. Si uno va a este país sin saber quién ganó la guerra, pensaría que triunfó Estados Unidos. Vos podés desayunar en Starbucks, almorzar en McDonald's y cenar en KFC. Como sistema político está bien, sigue vigente.
lo mismo que en China. Por eso el Partido Comunista es el que encabeza el gobierno desde que se unificó en el país en 1975. Pero la realidad es que en las calles no lo notás, por lo menos como turista. Obviamente que al preguntarle a la gente de ahí, tiene muchas cosas que mejorar como muchos otros países. Pero la experiencia que uno vive al ir a este tipo de países, al igual que en China cuando lo comenté, salvo algunas restricciones que a mí me rompieron los huevos de China, como la VPN y demás, cosa que no pasa en Vietnam, no se ve tanto eso. Aclarando, como digo, porque nunca falta el pelotudo de no y empieza a tirar abajo el comunismo, como si yo lo estuviese defendiendo. Me chupa un huevo. Simplemente te estoy comentando que uno, al ir como turista, lejos de ver eso, al contrario, ve capitalismo por todos lados. Hablemos ahora de la moneda, y es el punto número 11 que me llamó la atención. El dong es la moneda oficial de Vietnam. En todos los billetes está la misma persona, Ho Chi Minh, tal como se llama una ciudad en este país muy conocida. Él es el héroe y el padre de la independencia de Vietnam. Peleó contra los franceses antes de la Segunda Guerra Mundial, contra los japoneses durante la guerra y de nuevo contra los franceses después de la guerra para finalmente pelear contra los yanquis. Punto número 12 que me llamó la atención es el café con huevo, algo que nunca en mi vida me hubiese imaginado probarlo y en este país es típico. No puedes ir a Vietnam y no probar el típico café con huevo. De hecho, fui al lugar típico donde suelen ir los turistas y además probé una especie de chipá con yema de huevo que la verdad que estaba muy bueno. A todo eso lo van a poder ver en mi canal de vlogs que se lo voy a dejar al final. Punto número 13 que me llamó la atención, la gastronomía. ¿Vale la pena probar la comida local? Les digo firmemente que sí. Y se lo dice una persona que tampoco soy de probar tanto la comida local en los países. Pero la comida en este lugar puntual, además de que, como te comentaba antes, la comida local va a ser mucho más barata que la internacional, va a tener una variedad que es imposible que no haya algo que te guste. Y vamos ahora al último punto, el número 14, su gran variedad de religiones. Vietnam tiene una gran variedad de religiones que conviven entre ellas sin conflictos. El 80% de la población no cree en ninguna religión. El resto se divide entre budismo, cristianismo, cristianos protestantes y un grupo pequeño son musulmanes. Es un país que de a poco se va ganando popularidad entre la gente, ya que no es de los destinos más populares dentro de Asia, pero la verdad que merece mucho más. Tiene gente muy amable, buena gastronomía, bastante barato y está en constante crecimiento. Por si fuese poco, es muy seguro. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés, pato? ¡Ja, ja! Déjame preguntarte ahora al final, ¿qué opinión tenés de este país? Te voy a leer en los comentarios. Antes de irme te dejo acá el canal que te comenté donde subo todos los vlogs, inclusive el de Vietnam. Y acá te voy a dejar la lista de reproducción con toda esta serie que estamos haciendo con cosas que más me sorprendieron de cada uno de los países que he visitado. Nos vemos en alguno de estos lados y la seguimos. Nos fuimos, y